Vaya escenario complicado el que se viene para los propios ucranianos. Resulta que ahora los países que salían al frente a decir que los apoyaban, países que salían al frente a decir que estaban listos para luchar, incluso mandar tropas a Ucrania y todo esto, han empezado a retroceder. Y el primer ejemplo de esto es Polonia. Polonia acaba de confirmar que no va a enviar ningún tipo de soldado a Ucrania. Así como lo acaban de escuchar, Polonia no tiene nada que ver y no quiere participar en la guerra, como están afirmando algunos. Esto es lo que ha tenido que decir, de hecho, el gobierno polaco a la hora de corregir a un enviado especial de Donald Trump. Y es que Keith Kellogg afirmó que los franceses, británicos, alemanes y obviamente ahora los polacos están planteando enviar militares a suelo ucraniano como una fuerza de mantenimiento de paz. Bueno, la respuesta por parte de Polonia no se hizo esperar. Salió al frente a decir que ellos no van a mandar absolutamente ningún tipo de tropas a Ucrania. Polonia, como hemos comentado, no va a enviar tropas a Ucrania, incluso si otros países occidentales deciden hacerlo, incluso si todo va bien, incluso si todo se trabaja en el marco de un plan para garantizar el alto al fuego en el conflicto ucraniano, ellos no van a mandar un solo militar. Esto ha asegurado el día de hoy el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski. Esto en una entrevista con el portal Onet. Es muy importante comentar esto. Polonia es uno de los países que tiene el discurso o uno de los discursos más agresivos contra Rusia. De hecho, ellos consideran que la única situación en la que se puede hablar de paz en Ucrania es con Ucrania habiendo ganado precisamente la guerra, o sea, una paz a base de más muertos. A pesar de todo esto, a pesar de este escenario tan complicado, es importante comentar esto. El canciller hizo estos comentarios, ¿no?, en respuesta a las declaraciones del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Rusia y Ucrania, Keith Kellogg, quien en una reciente entrevista aseguró que, bueno, entre los países de la OTAN que están considerando desplegar sus tropas en Ucrania tras el conflicto se encuentra Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia. Estas fuerzas se han conocido como L3, pero ahora se denominan E4, ya que incluye a los británicos, franceses, alemanes y de hecho también a los polacos. Esto es lo que dijo Kellogg, que no le cayó nada bien a Polonia. De hecho, lo que ha dicho el propio ministro polaco es que se entienda cuál es el rol realmente de Polonia. Respetamos y apreciamos al general Kellogg, con quien he hablado muchas veces sobre este asunto, pero tengan en cuenta que dijo debería, lo que significa que él piensa así, pero eso no significa que va a ser así, terminó indicando el ministro. En este contexto, el propio Sikorski también ha señalado que, bueno, el general Kellogg debe haber sobreinterpretado que Varsovia estaría dispuesta a desplegar sus tropas en Ucrania, pero que esto simplemente no va a suceder. No hay forma en que suceda. Polonia será parte de esta operación si se lleva a cabo, pero como hemos dicho repetidamente, el ministro de Defensa, el jefe de gobierno y yo, nuestra participación en esta operación no incluirá la presencia de soldados polacos en suelo ucraniano. Aseveró, detallando que el rol de su país en esta eventual operación sería la protección del hub logístico y de unas 600 kilómetros de frontera que tiene Polonia tanto con Rusia como con Bielorrusia. Sikorski, de hecho, parece que se cansó, parece que un poco se ofuscó a lo que está sucediendo y bueno, decidió hacer también una publicación de esta parte de la entrevista en sus redes sociales, acompañándola de una inscripción, una que curiosamente ataca directamente ya no solamente al enviado especial por parte de Estados Unidos, sino incluso a la propia Ucrania. Él ha puesto una inscripción que dice: dejen de manipular. El señor jefe de gobierno, el señor ministro de Defensa y yo repetimos constantemente, Polonia no enviará soldados polacos a Ucrania. Una declaración bastante curiosa porque, claro, primero dice, bueno, no me ha sobreinterpretado, o de repente él habla de lo que piensa, pero ahora sale a decir que los están malinformando, ¿no?, que están manipulando. Así que, bueno, Polonia una vez más demuestra pues esta situación que algunos han catalogado de tibieza, ¿no?, que primero salen a decir que apoyan a Ucrania de todas maneras, que tienen que ganar la guerra, que no se puede negociar con terroristas, básicamente haciendo referencia a Rusia, pero a la hora de la hora, ¿no?, cuando se habla de enviar tropas, cuando se habla incluso de un escenario en el que se supone ya se alcanzó la paz, bueno, los polacos lo tienen muy claro, no van a enviar tropas a Ucrania, así ya se haya firmado un acuerdo de paz.
porque, claro, evidentemente entienden que este es un escenario de confrontación en el que los primeros en caer van a ser los países que son limítrofes con Rusia y Bielorrusia, y de hecho Polonia lo entiende muy bien. De hecho, también esto lo comentó en su momento el propio presidente ruso, ¿no? ¿Quiénes eran los primeros en caer si el escenario se salía de las manos? Y sí, Polonia estaba primerito en la lista. Pero entonces, ¿qué es lo que dijo el enviado de Donald Trump? Pues bueno, él ha revelado qué países de la OTAN están planeando desplegar sus tropas en Ucrania, en los que para algunos expertos sería pues un escenario de confrontación directa. Y es que entendiendo esto, Estados Unidos está discutiendo con los aliados europeos de la OTAN el despliegue de tropas en territorio de Ucrania. Esto después del fin del conflicto, o al menos se supone que debería ser ahí. Esto ha sido revelado el día de hoy por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Rusia y Ucrania, Kate Kellogg, en una entrevista con Fox News. Kellogg ha detallado que la llamada Fuerza de Resiliencia incluiría militares de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia. Esta fuerza se ha conocido como el E3, pero se puede denominar E4 ya que incluye a los británicos, franceses, alemanes y de hecho también a los polacos. Eso dijo en su momento y bueno, ahora entendemos por qué Polonia se apresuró a desmentir todo este escenario. Pero esto no es lo único. También ha manifestado que esta fuerza de mantenimiento de paz se desplegaría al oeste del río Dnieper, quedando fuera de la zona de contacto, y sería como si hubiera un tercero involucrado para poder monitorear el alto al fuego, algo que evidentemente Rusia no comparte. Lo más llamativo de todo esto es que lo que ha comentado el enviado de Donald Trump es que lo tienen bastante planeado, asegurando además que dieron una hoja de términos del presidente Trump, que esta es bastante extensa y que fue presentada a la parte rusa, a la ucraniana y a los miembros de este E3. Así que están muy cómodos por dónde están y cómo debería verse la paz. Los comentarios de Kellogg vienen la víspera de las negociaciones, como hemos comentado, entre ambos países, pero que, vamos a ser honestos, generan una situación de tensión todavía mayor. Y es que para muestra un botón, ha vuelto a salir al frente Lavrov a decir que, otra vez, ¿no? Para que se quede ya bastante claro, para que la gente entienda, un contingente militar de la OTAN en Ucrania significa una guerra directa contra Rusia. Para Rusia esto es una declaratoria de guerra. Sí, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó otra vez el día de hoy la idea de desplegar tropas europeas en Ucrania. No vemos margen para el compromiso. La discusión se está llegando a un punto con un propósito abiertamente hostil. Ellos ni siquiera ocultan para qué lo necesitan, terminó afirmando en una rueda de prensa. De hecho, en este sentido, Lavrov señaló que el presidente francés Emmanuel Macron, con el apoyo del primer ministro británico Keir Starmer, elaboraron un plan que consiste en congelar durante al menos un mes los combates en el aire, el mar, así como cesar los ataques contra las instalaciones energéticas en Ucrania y, mientras tanto, desplegar tropas europeas en el suelo del país y, en paralelo, negociar un acuerdo sobre los términos de la paz. Pero si ya desplegaste las tropas en el territorio, lo más probable es que ya no querrás negociar ningunas condiciones, porque estás creando, de hecho, los acuerdos sobre el terreno, explicó el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov también indicó que cuando los representantes de la administración Trump, contestando a las preguntas de los periodistas, abordaron el tema de un posible despliegue de tropas extranjeras en Ucrania, comentaron que ese tipo de cosas solamente, sobre todo si se tratan para llamar fuerzas de paz, deberían discutirse y ser objeto de acuerdo entre las partes, algo que ni Macron, ni Starmer, ni otros partidarios del envío de tropas a Ucrania ni siquiera lo mencionan. En este contexto, el canciller también ha advertido que Moscú va a percibir que, de nuevo, este contingente militar extranjero es un despliegue de tropas de la OTAN y que, de hecho, consideran que la presencia de estas tropas en el territorio ucraniano exactamente va a ser de la misma manera como se ha considerado en la posible presencia de la OTAN en Ucrania. Así que, claro, para que se entienda, si se llega a algún tipo de acuerdo, si se llega a algún tipo de acción y si acaso esta situación empieza a dar frutos, ¿no? Algún tipo de negociación entre Rusia y Ucrania y de repente se mandan tropas, todo se va a caer por la borda y el conflicto va a seguir. Y en este caso sería una declaratoria directa de la OTAN.
Ahora, tomando en cuenta esto, pues falta hablar de uno de los presidentes, o bueno, mejor dicho, funcionarios, en este caso cancilleres, que han empezado a tomar medidas en contra de Rusia, pero también han empezado a preocupar a su propia ciudadanía. Estamos hablando en este caso del canciller alemán Merz, quien quiere convertir al ejército alemán en el más fuerte de Europa. Hasta aquí son aspiraciones que, bueno, pueden ser criticables, pero bueno, al menos no son algo descabellado. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que resulta que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha dicho esto en su primera declaración gubernamental ante el Parlamento alemán. Sí, ha planteado como máxima prioridad para su gobierno convertir a las fuerzas alemanas, a las fuerzas armadas, en el ejército más fuerte de Europa. Y aquí empieza la preocupación. Claro, que el primer discurso del canciller alemán sea hablar de guerra, hablar de armarse hasta los dientes, mientras el país se enfrenta al tercer año consecutivo de recesión técnica, para algunos ha empezado a llamar la atención y de hecho la propia ciudadanía expresa una preocupación bastante grande. A todo esto, bueno, como hemos dicho, ¿no? El canciller de Alemania ha comentado que deben poder defenderse para no tener que hacerlo. Esto es lo que citan medios locales al recoger el discurso de Merz. El canciller recordó que el principio de disuasión existe hace décadas y ha demostrado su eficacia. En ese sentido, aseguró que su gobierno proporcionará todos los recursos financieros que las Fuerzas Armadas de Ucrania necesiten para convertirse en el ejército convencional más fuerte de Europa. Para lograr este objetivo, se creará un nuevo y atractivo servicio militar voluntario, gracias al cual se aumentará el número de soldados de las Fuerzas Armadas y se mejorará su preparación. De hecho, también Merz indicó que Alemania debe asumir más responsabilidad dentro de la OTAN y de la Unión Europea y, de hecho, prometió seguir apoyando firmemente a Ucrania. Al mismo tiempo, insistió en que Alemania no es parte de la guerra y no va a convertirse en una. Cabe mencionar que a pesar de estas declaraciones de Merz, Alemania, al igual que Francia y el Reino Unido, están entre los países que están barajando desplegar sus tropas en el suelo ucraniano con el pretexto de garantías de paz para Kiev. En ese sentido, desde Moscú han advertido en repetidas ocasiones que el despliegue de tropas extranjeras en suelo ucraniano solo agravaría la situación y podría llevar a un enfrentamiento directo de la OTAN con Moscú, ya que precisamente la expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras rusas, de hecho, fue una de las causas originales del conflicto ucraniano. Y entonces, muchos han empezado a preocuparse con respecto a que lo primero que diga el canciller, el nuevo canciller alemán, es empezar a hablar de armarse hasta los dientes y hablar de Ucrania. Así que bueno, ahora se entiende por qué casi la mitad de los alemanes tienen una opinión negativa de Merz como canciller. Sí, si bien Friedrich Merz lleva menos de una semana en el cargo de canciller federal de Alemania, casi la mitad de los alemanes se muestran muy insatisfechos con su trabajo. Esto según recoge el medio Bild con referencia a un sondeo realizado por el Instituto de Investigación de Opinión, INSA por sus siglas en alemán, del 8 al 9 de mayo. De acuerdo con los datos obtenidos, el 49% de los encuestados no está satisfecho con Merz como canciller, mientras que el 23% se mostró satisfecho, el 28% no dio ni siquiera una respuesta clara o se abstuvo de responder. En comparación al canciller Olaf Scholz, era mucho más popular. 2 días después de su elección en diciembre, él tenía un 37% de que estaban satisfechos, un 22% estaba descontento y 42% no estaba seguro. Así que muchos expertos consideran que en realidad la forma en la que está trabajando la administración alemana no está siendo aceptada. Y claro, si nos ponemos en retrospectiva a ver qué es exactamente lo que ha hecho el nuevo canciller alemán en esta semana, ha sido meterse en una guerra directa contra Rusia, ha sido viajar a Ucrania, ha sido una reunión tanto con el Reino Unido como con Francia para hablar de darle un ultimátum a Rusia y ahora salir al frente a decir que quiere que, bueno, Alemania tenga el ejército más fuerte de toda Europa. Así que las acciones que está tomando sobre todo el gobierno alemán en este momento no necesariamente están siendo acompañadas por aceptación dentro de su propia ciudadanía. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.